todas las promesas que Dios le había dado a Abraham, promesas inclusive mesiánicas. Ahorita lo vamos a ver. Promesas que incluían al Mesías prometido. Y en ese creerle a Dios es que Él es contado por justicia. ¿Sí se está...? ¿Sí? Génesis 15, versículo 1 al 6. No lo tenemos aquí, perdón. Génesis 15, del 1 al 6. Alguien que lo pueda abrir, por favor. Génesis 15, del 1 al 6. Uh-huh. Sí, dale, Damaris. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le creyó a Dios las cosas que estaba Dios diciéndole de que iba a tener una descendencia tan grande como las estrellas, que su esclavo no iba a ser el heredero de todas las cosas que él tenía. Abraham era un hombre sumamente rico, sumamente, pues no se puede decir millonario porque no había millones, pero de dólares o de pesos, pero tenía un montón de ganado, un montón de propiedades, de animales. Y Abraham dice en la Biblia que esto le es válido como justicia. Hay dos tipos de justicia. Número uno, ahí está la justicia que logramos por nuestros propios esfuerzos. ¿Sí? La justicia que uno logra cuando se esfuerza y dices: fui justo, me esforcé y hice lo correcto, hice lo justo. Y la segunda justicia es la que nos cuenta por la obra de creer en Dios. Perdón, por la obra de Dios al creer en Él. Ninguno de nosotros, muchachos, podíamos llegar a ese nivel de justicia para poder ser... Diana, ¿me puedes limpiar los lentes? Ninguno de nosotros podíamos llegar a estar en ese nivel de justicia. Podíamos practicar la primera justicia, pero la justicia completa solamente la íbamos a recibir al momento de creer en lo que Dios hizo por nosotros. Hoy en día uno puede decir: te ganaste el cielo porque hiciste una muy buena obra, pero la verdad es que esa justicia no nos da el cielo ni la vida eterna, ni nos hace justos delante de Dios. O sea, tú puedes ser justo a nivel humano, pero esa justicia para Dios es como trapos de inmundicia. Así dice la Biblia. Tus mejores obras para mí son como trapos de inmundicia. O sea, a mí no me apantallas, a mí no me vas a asombrar. La justicia verdadera que nos da el cielo, la justicia verdadera que nos da la vida eterna, esa es la única que nos puede garantizar el cielo, la vida eterna. La obtenemos solamente en la persona de Jesús. Solamente. Él es el que viene a justificarnos a nosotros. Dice ahí en la pantalla: la justicia de Dios al hacer exactamente lo que hizo Abraham es creerle a Dios. Esa es la justicia que nos da la vida eterna, creer en Dios. ¿Qué podemos creer de la obra de Dios? ¿A cuál obra nos estamos refiriendo? Sacrificio. Al sacrificio. ¿Qué pasa con los judaizantes hoy en día? Hoy en día, lo mencionábamos en las clases pasadas. ¿Qué dicen los judaizantes? Que tienes que guardar el Shabbat, que tienes que comer comida kosher, que no puedes comer puerco. Casi tienes que practicar las fiestas judías. Hay un gran Shabbat en el año, que es la Pascua. Tienes que hacer un montón de cosas. Por ejemplo, decirle a Jesús, Yeshua. No le puedes decir Jesús. Eso de reunirte los domingos,
pues para ellos no está tan padre porque ellos tienen que guardar el sábado y el sábado es para meditar en Dios y en su palabra y es un tiempo de reflexión y estar con los suyos. Y eso es lo que están haciendo hasta incluso el mismo día de hoy. No es exclusivo de lo que estaba pasando en Galacia. Eso está pasando el día de hoy. Y lo que Pablo dice es, espérame, no hay absolutamente nada que tú puedas comer o dejar de comer, festejar o dejar de festejar, hacer o no hacer, para que te haga verdaderamente justo delante de Dios. Solamente creerle a Dios. ¿Y qué es lo que dijo Dios? Dice, pues un chorro de cosas, ¿verdad, pastor? ¿Qué dijo Dios referente a la salvación? Que solamente es a través... ¿Qué dijo Jesús? Bueno, no es por obras para que nadie se gloríe, pero ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Ahora, si tú y yo no podemos creer en esa verdad, manito, no hay nada que yo pueda hacer. Ya nada más te puede satisfacer. Si no somos capaces de creerle a Dios que en la persona de Jesús obtenemos salvación y vida eterna, remisión de pecados y su sangre es capaz de borrar toda mi maldad, si yo no puedo creer eso, pues entonces no hay nada más nos va a poder satisfacer. Porque la verdad es que todo está en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está lo que verdaderamente nos hace a nosotros justos. Porque dice la Biblia, el apóstol Pablo dice, no hay justo ni uno solo, solamente Jesucristo. Solamente en la persona de Él es que tú y yo nos podemos esconder detrás de Él. Y como dijéramos cuando jugábamos escondidas, 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. El Señor Jesús cuando vino a la cruz hizo prácticamente 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. Ahora, ¿quiénes son sus amigos? ¿Qué dice Juan capítulo 1? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para poder estar en esa salvación de decir 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos, bueno, para estar detrás de ellos, tú y yo tenemos que creer en el Señor Jesús y creer en su obra de la cruz y en su resurrección. Ahora, no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos pecado. Y entonces, ¿qué pasa con el pecado? ¿Y qué pasa con el que nos produce el pecado en nosotros, el que nos provoca a pecar? ¿Qué es lo que, después de que nos empuja a pecar, después qué hace? Nos acusa. Y entonces nos está acusando todo el tiempo. Tú, no hombre, si mira lo que hiciste, y está ahí acusándonos de día y de noche. Y Él no descansa y está constantemente agobiándonos, angustiándonos. ¿Para qué? Para que tú y yo claudiquemos en algo que es tan sencillo como, entre comillas, creerle a Dios. Y pensamos de manera humana y muy prontamente que tengo que hacer algo para ayudarle a Dios a que yo sea santo o sea justo. ¿Cuántos de los que estamos aquí batallamos para creer de verdad que Dios ya perdonó todos mis pecados? ¿O siguen batallando para creer que Dios? Yo batallo a veces para creer que Dios perdonó mis pecados. A veces decimos, es que no soy digno del amor de Dios. Es que no soy digno de que Él me perdone. Y queremos hacer algo. Pero no hay nada que tú y yo podamos hacer para merecer la salvación. Absolutamente nada. Versículo 7. Bueno, antes de pasar al 7. Romanos 4, del 9 al 10, da mucha importancia al hecho de que esta justicia le fue contada a Abraham antes de que llegara la ley. Miren, la ley o no la ley, el tema de la circuncisión llegó en Génesis 17. Antes de Génesis 17, Abraham no estaba circuncidado, ni circuncidaba, ni pensaba circuncidar a ninguno de sus hijos. Hasta Génesis 17 Dios le dice, para que haya una diferencia entre ustedes que van a ser mi pueblo, entre los que van a descender de ti, y todo el resto de la humanidad, va a haber una marca entre sus hombres y el resto de los hombres.
sus hombres tienen que estar circuncidados, el prepucio les tiene que ser quitado. Esa será la señal. Ahora, esto que Dios dice y le fue contado por justicia, es antes del tema de la circuncisión. Y Pablo, y astutamente, porque Pablo conocía perfectamente la ley, de la derecha hasta la izquierda, de arriba abajo. Pablo dice, les voy a dar un ejemplo de alguien que es justo, incluso antes de que fuera circuncidado. Y tómala. ¿Por qué andan diciendo que tienen que circuncidarse? A ver, ustedes que son judaizantes, ¿quién es el padre de todos ustedes? El gran padre de la fe o el gran padre del pueblo de Israel. Y todos contestaban, Abraham. Ah, bueno, pues a ese que ustedes conocen como justo, su justicia no fue por circuncidarse. Así que, en pocas palabras, dejen de estar molestando. Y a ustedes pensaron cosas muy feas. Entonces, no había ritual o no había ninguna religión en aquel entonces que Abraham pudiera practicar o no para ser contado justo. Solamente que creer a Dios. Ahora sí, el versículo 7. Ah, bueno, antes. ¿Qué dice Santiago 2:19? En el tema de, lo pueden buscar ustedes, o yo se los voy a decir ahorita. En el tema de creer a Dios, como les decía al principio, todos podemos creer a Dios. Y si nos quedamos en ese rubro o en ese nivel, estaríamos igualitos que los demonios, porque los demonios también creen en Dios y tiemblan. Nosotros tenemos no nada más que creer, sino creerle a Él. Creo que una vez les puse el ejemplo o les he platicado el ejemplo. No sé si es verdad o es mentira, no sé si fue un mito o qué, pero dice la historia que había un hombre que era un equilibrista muy famoso y que un día tensó un cable de acero para cruzar las cataratas del Niágara. Y en ese famoso cruce que vinieron televisoras y periódicos y revistas y todos los medios de comunicación a atestiguar este momento, una mujer que era fanática de él empezó a gritar, vamos a suponer que se llama Lucas. Lucas, yo creo en ti, Lucas. Bueno, le decía en inglés, I believe in you, Lucas. I believe in you, le decía. Y entonces ya estaba molestando, yo creo en ti, y tú vas a poder hacerlo, y no sé qué, y no sé cuánto. Hasta que ya Lucas ya estaba hasta acá, ¿verdad? Estaba calentando, haciendo su ritual ahí de calentamiento, y la señora no paraba de gritar. Hasta voltea el famoso Lucas y le dice, ¿usted cree que lo voy a poder lograr? Le dice, sí, yo sé que tú lo vas a poder lograr. Súbase arriba de mí. Ah, no, espérame. Hay una gran diferencia, pero no, tú puedes, pero no me involucres a mí. Hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Él. Las cosas que Dios te dice que tú eres en Él suenan fáciles, pero son complicadas. Mira, y a veces queremos hacerlo lo difícil cuando lo difícil lo tiene que hacer Él y nosotros nos toca hacerlo fácil. Por ejemplo, ¿qué es más fácil? ¿Darle vueltas 7 veces a la ciudad de Jericó o tratar de tumbar todos esos muros? ¿Qué es más fácil? 7 vueltas. Darle 7 vueltas. Eso es lo más fácil. Pero ¿qué pudo haber pensado Josué? Espérame, yo soy un estratega, un militar. ¿Cómo me dices que 7 vueltas? Espérame, no, tiene que haber otra manera, Señor. Y Dios dijo que no lo dice la Biblia, yo estoy diciendo de caricatura. Y a lo mejor yo le estoy diciendo, le pudo haber dicho, ¿y quién te dice que tienes que hacer lo difícil? Deja que lo difícil lo haga yo. Tú nada más cree lo que te estoy diciendo que hagas. Creerle a Dios no es fácil, a veces. ¿Qué es más fácil? ¿Tocar el agua con la vara? ¿O echar tierra para que se haga un arenal y puedas cruzar en seco el Mar Rojo? ¿Qué es más fácil? Poner la vara. Pero a veces lo fácil de creer lo queremos nosotros complicar. Ahora sí, Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, dice, sabed por tanto, Pablo empieza a establecer un punto importante. Lo que va a decir es bien interesante, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, ya que Abraham fue hecho justo por fe y no por obras. Abraham fue padre tanto de los que practicaron la ley, así como de los que practicaron la fe. Si nosotros estamos
dentro de la genealogía de Abraham, no por obras, sino en la genealogía, no del linaje de sangre, sino en una genealogía de fe. Tú y yo somos hijos del padre Abraham en la fe, no en la ley, no en la sangre, porque quizás no somos judíos, aunque dicen que hay un análisis que hacen y que todos tenemos un cierto porcentaje pero eso no nos debe de importar, no nos afecta. Es más padre ser hijo de Abraham por fe que ser hijo de Abraham por la ley. Esta fue una fuerte reprimenda para los cristianos judíos que intentaban someter a los cristianos gentiles a la ley. Creían que ellos eran superiores porque descendían de Abraham y observaban la ley. Se creía en aquel entonces, los rabinos enseñaban esto, imagínense lo que enseñaban, que Abraham estaba a la puerta del Hades para ver si alguno de sus hijos descendientes judíos por accidente no llegaba a caer ahí a la puerta del Hades, y estaba ahí para cuidar. Y eso es una total blasfemia. De hecho, dice, y no penséis, dijo Juan el Bautista, Mateo 3:9 dice, y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Es decir, no se crean demasiado porque son descendientes de Abraham. ¿Qué pasa con los judíos, inclusive hoy en día, que creen que porque son descendientes de Abraham, tienen ganado el cielo? Es lo mismo que pasa hoy en día con los hijos de los cristianos, que porque creen que sus papás son cristianos, yo también soy cristiano. Porque mi papá va a ir al cielo, yo también puedo ir al cielo. Así que, abusado todos los hijos, Dios no tiene nietos, Dios nada más tiene hijos. Así que lo mismo que les estaba pasando a los judaizantes, que se creían muy, por ser descendientes de Abraham, y creían que la tenían ya resuelta, así a veces pasa con nosotros como cristianos. Creemos que porque mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana y va a ir al cielo, entonces yo también, cuando la relación con el Señor es personal. Todavía no me cambies, mijito. Hay una teología que se llama la teología del reemplazo, que ha hecho mucho daño en la iglesia. La teología del reemplazo dice que todas las promesas y todas las verdades y todos los designios de Dios para Israel nación, etnia, pasaron a ser parte de la iglesia y al pueblo de Israel ya se borró. Una cosa es que ellos no tienen la salvación solamente por ser hijos o descendientes de Abraham. Una cosa es eso, y la otra cosa es que Dios los haya ya destituido por completo y que todos sus beneficios y todas sus herencias pasaron en automático al pueblo cristiano. Y ahora nosotros somos los nuevos judíos, favoritos de Dios. Esa es la teología del reemplazo, y esa no es buena. Miren lo que dice Romanos 11:25. ¿Me ayudan a verlo, por favor? Esto ocasionó, mientras lo buscan, una terrible persecución del cristianismo al judaísmo. Las famosas cruzadas. Que ahora yo soy el favorito de Dios. Ya tú, pueblo, Israel, nación, etnia, ya no eres el favorito. So sorry, too late. No te acomodaste, no hiciste lo correcto. Ahora yo soy el verdadero pueblo de Israel. Un pueblo no físico, pero espiritual, por fe. No sé si me están entendiendo en esto. Y entonces eso vino a poner en jaque a la iglesia cristiana. Pablo, entendiendo que este era un problema que estaba surgiendo en muchos cristianos gentiles, que empezaban a creerse mucho por sobre los judíos, así como ahorita les explicaba que los judíos se creían mucho y decían, yo soy descendiente de Abraham. Estaba esa competencia. Pablo viene y pone a todos en su lugar en Romanos 11:25. Dice, ¿alguien que lo pueda leer? Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos.
parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los no judíos. Correcto. En parte Israel se ha endurecido hasta que haya terminado lo que podemos llamar la ventana de la plenitud de los gentiles. Voy a permitirme decir algo aquí rapidito. El reloj, el cronos o el kairos para el pueblo de Israel se puso en pausa cuando Jesús murió y resucitó. Ahí, muchachos, la ventana de la ley se cierra, pero no para siempre, solamente por un corto tiempo, corte comillas, más de 2000 años llevamos ya, ¿verdad? ¿Y qué ventana se abrió? La ventana de la gracia. Les explico gráficamente. Toda la población, antes de que Jesús viniera a la tierra, toda la población, si quería ser salva, tenía que formarse en la ventanilla de la ley. Si no eras judío, si eras de Alemania, mexicano, de donde fueras, tenías que hacerte prosélito y practicar el judaísmo como religión y formarte en la ventanilla de la ley, practicar toda la ley. Pero cuando digo toda, era toda la ley. Ir a Jerusalén mínimo una vez al año para celebrar una de las 3 fiestas más grandes, mínimo una vez al año. Practicar toda la ley, más de los 600 mandamientos que había para el pueblo de Israel. Tenías que practicar. ¿Qué fue lo que hizo Ruth? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, le dijo a Noemí. Noemí era del pueblo de Israel, Ruth no. Ruth era moabita. Y se hizo prosélita para estar dentro de la ventanilla de la ley. ¿Me están poniendo atención? Sí. La ventanilla de la ley, cuando viene el Señor Jesús, se pone en pausa. Y dice ahí la ventanilla, lo vamos a atender en la siguiente ventanilla. ¿Cuál? La ventanilla de la gracia. Fórmense. No, pero nada más en la ventanilla de la gracia los podemos atender. No hay otra manera como pueden ustedes pasar, sino por la ventanilla de la gracia. Y entonces todos ahora, incluso el judío más recalcitrante, el judío de cepa, que practique toda la ley, no puede ser salvo. No puede ser salvo. La única manera para que alguien hoy en día, después de Cristo, pueda ser salvo, es a través de Jesús. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Es a través de nuestra fe, de creer en algo que no hay un documento. O sea, no hay un documento, sí está la Biblia, pero no hay un documento que te digan, como cuando compras un seguro de vida y que te dan un documento ya firmado y estampado y lo tienes ahí, como un seguro de carro que lo tienes ahí para cualquier accidente. Bueno, aquí desafortunadamente no lo tenemos así, pero tenemos la palabra de Dios que es mejor que cualquier garantía escrita de una empresa. Entonces, no sé si me estoy explicando. Ahora, después de Cristo, la única ventanilla para poder ser salvo era justificado por la gracia, por la fe, no por obras. Dice Romanos 11:25 que este tiempo, esta ventanilla, se va a cerrar también. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a cerrar? ¿Alguien que me pueda decir? Cuando nos vayamos. ¿Cuando nos vayamos a dónde? ¿A la casa a dormir? Cuando venga el rapto, el arrebatamiento. Cuando suceda el rapto y la iglesia sea llevada al cielo y el Espíritu Santo también se ha llevado al cielo, entonces los últimos 7 días, que es la última semana, esos 7 años, 3 y medio de paz y 3 y medio de gran tribulación, ese tiempo ya no va a haber gracia. Ya no puedes tú clamar a la sangre de Cristo y decir, Señor, yo reconozco que tú moriste por mis pecados. Como dijera el hermano de Isaí, too late. Ya, se acabó. Ahora, para volver a ser salvo, ¿qué tiene que hacer cualquier persona que se quede en la tribulación y gran tribulación? ¿Qué tiene que hacer, Elena? Cumplir la ley. Volverse a formar, ¿en qué ventanilla, Alma? No, en la ventanilla de la ley. Porque la ventanilla de la gracia, así dijo el que estaba atrás, ya no más. Si alguien quiere pasar acá, tiene que volverse a formar en la ventanilla de la ley. Bueno, entonces te tienes que formar en la ley. Y si quieres ser salvo el día del Armagedón,
Tienes que practicar y correr con la suerte de todos los judíos y practicar el judaísmo. Pablo les está diciendo a los gentiles, ni tú te creas mucho, pero ojo contigo, gentil, tampoco te creas mucho. Vamos a lo que sigue. Esta bendición de la justicia por la fe es para todas las naciones. Versículo 8 y 9. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, aquí está garantizada que la salvación no nada más era para el pueblo de Israel, sino era también para todas las naciones, judíos y gentiles. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿No? Muy bien, versículo 10. Porque todos los que ¿me faltó alguna firma ahí? No, ¿verdad? Porque todos los que dependen de las obras de la ley bajo maldición, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Debemos entender cómo la ley puede traer bendiciones. Salmo 119:1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Salmos 1 y 2, no está aquí atrás, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, mas se complace en la ley del Señor y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿la ley era buena o era mala? ¿La que sigue hoy? ¿La ley era buena o era mala? ¿La ley trae maldición o trae bendición? Porque ya me hiciste bolas, pastor. Primero vemos que la palabra ley se utiliza en dos sentidos en la Biblia. La ley de Moisés con todos sus mandamientos, la Torá, y la palabra de Dios en un sentido general. Segundo, somos bendecidos cuando guardamos la ley porque vivimos de acuerdo con el manual de instrucciones para la vida. El hecho de que tú y yo, si fuéramos antes de Cristo y practicáramos la ley, lo único que traería para nuestra vida era que íbamos a poder vivir de manera ordenada. Si hoy en día no existiera ley, Onelia, ¿qué pasaría con Playa del Carmen? Pues estaría peor de verdad. Todos harían lo que quisieran. Cada quien haría lo que quisiera. ¿Qué hace la ley? Pone orden. Pone orden. Solamente. Esas pueden ser las bendiciones. Ahora, ¿cuál es el perjuicio de la ley? Que lo único que hace es señalar. No mejora. No es un instrumento de un médico que te ayude a sanar. Te ayuda a identificar el problema. Nada más. En cambio, la obra del Señor Jesús no viene a apuntarnos el problema, sino viene a traernos una solución al problema. La ley vendría siendo como el estetoscopio, que viene y dice, aquí está tu problema. La ley es lo único que hacía. Señalar. Apuntar tus errores, enseñarte que estabas caminando equivocadamente. Eso era lo único que hacía la ley. Y te ayudaba solo a corregir comportamientos. Sí, comportamientos, a ordenarte, pero no corregía de raíz las cosas. No había manera. Viene el Señor Jesús y Él es la medicina a todos los problemas que tenemos. Ya no nada más es el estetoscopio para señalarnos o ayudarnos a entender dónde está el problema, sino a traernos una solución. Él sabía que nunca podíamos guardar la ley, Dios. Por lo mismo, entonces instituyó un sistema de sacrificio expiatorio junto con la ley, y todo el sistema de sacrificios apuntaba a lo que Jesús lograría en la cruz por nosotros. Dentro de la ley había un sistema de sacrificios. ¿Alguien sabe cómo era el sistema de sacrificios? Oscar, Carlos. ¿Tenías que traer qué? Un animalito, lo más puro, como dices, lo mejor. ¿Para qué? Para sacrificarlo. ¿Y en el sacrificio qué pasaba? Traía perdón a mi vida, a mi familia, al pueblo. ¿Por qué? Que Levítico dice que sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Es decir, dentro de la misma ley
Pablo está diciendo, dentro de la misma ley hay cosas muy buenas. ¿Qué? Que te ayudan a ordenar tu vida, pero también que todo apuntaba a la persona de Jesús. Entonces Pablo está como que jalándose las barbas y jalándose los pelos diciendo, ya dejen de judaizar, por favor. La ley lo único que hace es señalar y apuntar lo malo. Lo único que hace es señalar a Jesús, pero es una maqueta solamente. Isaí está construyendo una casa y tiene una maqueta bien bonita. Los que quieran ver su casa, pídanle un día ahí. Es más, pídanle que les mande el render y siéntanse como que están en esa casa. Qué infantil o qué triste sería que Ceci dijera, ay, esta es mi casa. Y todavía no lo construya, pero está. Mi casa es bien bonita. Mira nada más, tiene unas ventanas y una piscina, porque va a tener piscina, o sea. Un rooftop bien padre con una lavandería y un gimnasio y una oficina. No, hombre, va a estar bien padre. Ahí está la casa. Viviendo del maqueta, viviendo del render. ¿Te imaginas que así estuvieran la familia? Ay, qué padre, ¿no? Los invito a mi casa. Y que nos pongan ahí el teléfono y todos viendo la maqueta. Eso es lo que era la ley. La ley solamente era una maqueta, el prototipo de lo que venía a ser en la excelencia de Jesús. La que sigue muy. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, dice el apóstol Pablo. Y menciona este pasaje, porque Romanos capítulo 1, 17, ¿me ayudas con la que sigue, Moisés? Romanos capítulo 1, 17, cuando Pablo cita este pasaje de Habacuc 2:4, de mas el justo vivirá por la fe, el énfasis de Romanos 1:17 está en la fe. Hebreos 10:38, se cree que es el mismo Pablo, el autor de este libro, cuando cita otra vez Habacuc 2:4, el énfasis ya no está en la fe, sino está en vivir. Y Gálatas 3:11, el que estamos leyendo ahorita, el autor Pablo vuelve a citar Habacuc 2:4. Este pasaje está 4 veces en la Biblia. Mas el justo por la fe vivirá. 4 veces, Sara. Si está 4 veces, quiere decir que hay algo interesante que atender ahí. Porque no está 1, 2, no está 3, 4 veces. Gálatas 3:11, cuando Pablo vuelve a citar a Habacuc 2:4, el énfasis está en la palabra justicia. Justicia. Y la justicia, muchachos, viene por fe. Pablo aquí en el contexto no está hablando de la vida, no está hablando de la fe. Pablo en el contexto está hablando de la justicia. Y la justicia solamente viene por fe. ¿Me explico? Mientras en Hebreos el contexto, el entorno es acerca de la vida. Por eso dice que el justo vivirá por fe. Y el contexto de Romanos 1:17 está hablando acerca de la fe misma. Y él ahí pone su énfasis y dice, mas el justo vivirá por la fe. Mas el justo vivirá es por la fe. Tiene 3 contextos distintos. Ya vamos a terminar. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Algunos pueden volver a Pablo y decir, mira, haré lo mejor que pueda bajo la ley y dejaré que la fe cubra el resto. Eso es lo que los judaizantes ahorita dicen. No, es conveniente, hombre, practica el Shabbat. ¿Qué te cuesta? No vaya a ser que la fe no sea suficiente y que la obra del Señor Jesús no sea suficiente. Mejor no comas puerco, come kosher, practica el Shabbat y deja que la fe se encargue del resto. Pero Pablo demostró del mismo Antiguo Testamento que eso simplemente no es lo suficiente bueno, ¿no? Los caminos de la aprobación por la ley y la fe no corren juntos, ya que la ley, muchachos, no es de fe.
Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿No? De veras. Está muy revuelto el tema, no tiene ninguna duda. ¿Estoy siendo muy clarito o qué? Bueno, está bien. Vamos a avanzarle. Versículo 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué dice aquí, Charlie? A ver, voy a ponerlos a temblar. ¿Qué está hablando aquí Pablo? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Alguien que nos pueda decir? ¿Isaí? La ley, aunque era buena, era una maldición. ¿Por qué era una maldición? Por lo que ya hemos visto, ¿no? Te señalaba el camino, pero también te señalaba el pecado. Entonces, había una maldición que te impedía llegar a la salvación. Es bien interesante que el sacrificio, aún en el sacrificio del madero, Jesús cumple la ley para ser libre de la ley. En Deuteronomio viene esa parte de que cuando se colgara a un asesino o un homicida no lo dejaran más de Un día. lo tenían que bajar porque era maldito el que estaba en el madero. Entonces, aún en esa parte de la cruz, Él cumple la ley para librarnos de la ley y ahora entrar en una bendición, que es la bendición de Abraham. Entonces, de maldición nos pasa a bendición. A bendición. ¿Qué es lo que dice Isaí? ¿Qué es lo que pasa con la ley? Nos maldice. Nos maldice. Y Jesús, amén de que cumplió toda la ley, se hizo por nosotros maldición para que nosotros encontráramos en Él bendición. Un proceso de sustitución, intercambio. Yo pago para que tú seas libre. La palabra redención que viene aquí está en el contexto de aquel que fue encarcelado y alguien llega y paga para que salga libre. Dice aquí, o un hombre condenado a muerte podía ser liberado mediante el pago de un precio y esto se consideraba redención. Puede ser que salías de la cárcel o puede ser que eras librado de una pena de muerte por el pago de alguien, eso se le llamaba redención. Y las dos cosas, Dios nos liberó de la muerte y Dios nos libró de la esclavitud del pecado. De las dos cosas podemos ahora decir que Cristo, al ser maldito por nosotros, hecho por nosotros maldición, es que tú y yo encontramos bendición. Y ya para terminar, voy a brincarme hasta abajito, ya para terminar, versículo 15 al 18, es que me tocó hoy un chorro de versículos. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Pues si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dice Pablo, hermanos, por difíciles y peligrosos que fueran los oponentes de Pablo en Galacia, Pablo los considera hermanos. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Dios le prometió a Abraham que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pablo observa que se usa el singular para simiente, no el plural. El punto es claro, y a tu simiente la cual es Cristo. Dios se está refiriendo a un descendiente específico de Abraham, no a todos sus descendientes en general. Y aquí nada más quiero terminar algo. Cuando dije al principio que Abraham creyó en la promesa, ojo con algo. Abraham vio que dentro de la promesa había una promesa mesiánica. Tu simiente.
no tus simientes. Y Abraham murió sabiendo que venía adelante de él. Uno que era el causante de la bendición para toda. Porque dijo, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No en tus simientes, en tu simiente. Abraham murió sabiendo que había delante de él una simiente que iba a ser causante de bendición para todas las familias de la tierra. Y ya para terminar, Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. La palabra que concedió, esta palabra concedió aquí, es la antigua palabra griega kersharistai, que se basa en la palabra griega charis, no charis, sino gracia. La dádiva de Dios a Abraham fue la dádiva gratuita de la gracia. La palabra también está en tiempo perfecto, mostrando que el regalo es de forma permanente. Muy bien, hasta aquí quiero dejar la clase. No sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario, sugerencia, aportación. Yo, viene a mi memoria, no sé si tal vez me pueda equivocar, el versículo de Romanos 10:9-10, que si confesamos con nuestra boca y lo creemos con nuestro corazón, seremos justificados, ¿no? Para Salvación. salvación y con corazón se cree para... Sí. Dice Romanos, dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí terminamos la transmisión. Gracias a los que nos vieron y vamos a traer un tiempo aquí de preguntas y respuestas. Dice...